El principio de Peter, por Laurence J. Peter y Raymond Lull. Capítulo 9. La psicología de la jerarquiología. Ay. Indiferentes a su destino juegan las pequeñas víctimas. Frase de Tegray. Después de una de mis conferencias sobre jerarquiología, un estudiante me entregó una nota en la que figuraban las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué no nos ha dado alguna explicación de lo que sucede en la mente del gandul incompetente que tan vívidamente ha descrito? 2. Después de la colocación final, ¿se da cuenta el empleado de su propia incompetencia? ¿Acepta su propio parasitismo? 3. ¿Sabe que está estafando a su patrón, frustrando a sus subordinados y corroyendo como un cáncer la estructura económica de la sociedad? Se me han hecho recientemente muchas preguntas de este tipo. Un estudio desapasionado. Debo, ante todo, poner de relieve que la jerarquiología es una ciencia social y, como tal, emplea en su sistema de evaluación criterios objetivos, más que términos inyectados de carga emocional, como gandul, parásito, estafador o cáncer. Pero la cuestión de la actitud mental interna es digna de consideración. Mi enfoque de la ciencia del comportamiento ha sido el de un observador objetivo. Descubrí el principio de Peter mediante la observación de la conducta exterior, y he huido de la introspección y de toda clase de inferencias respecto a lo que sucede en las mentes de los demás. Espejo, espejo, en la pared. La cuestión apuntada es, sin embargo, interesante. ¿Qué comprensión alcanza el individuo de su propia incapacidad? Mis respuestas a esta pregunta son subjetivas y carecen del rigor científico propio de esta obra. En la mayoría de los casos he encontrado escasos indicios de que existiera esa comprensión, no se percatan de ello, sienten que tienen un grado de dominio de su acción. Sin embargo, unos cuantos casos de mi estudio se hallaban sometidos a análisis, y me fue posible obtener informes psiquiátricos. Estos informes mostraron que los pacientes racionalizaban sus dificultades y culpaban de ellas a otras personas. Culpar a otros de nuestras carencias, siempre ha sido un recurso muy consolador, y hasta para culpar a lo externo, hay incompetencia. Donde se había realizado un profundo análisis, se daba una mayor aceptación de la propia personalidad. Sin embargo, jamás observé en un individuo ninguna comprensión del sistema jerárquico, ni del ascenso como la causa de la incompetencia ocupacional. Sección psiquiátrica, caso número 12. S. N. Tenaz, así lo llamaremos, era un competente empleado de almacén de Ibáñez Hermanos, compañía de fontanería y artículos sanitarios. Tras cursos de intensos estudios en la escuela nocturna, Tenaz obtuvo diplomas en las materias de dirección de almacenes y metalurgia no férrica elemental. Fue ascendido a subjefe de almacén. Después de 6 años en este puesto, Tenaz solicitó otro ascenso. Como todos, sabía que, para acceder a un mejor salario, tenía que ascender, tomar nuevas responsabilidades. En esos 6 años bien pudo dedicarse a estudiar una carrera profesional. Pero se conformó con estar en el mismo puesto año tras año, no fue por más. Se le respondió que carecía de dotes de mando, no podía conseguir que los empleados del almacén obedecieran sus órdenes, por lo tanto, no podía ser ascendido a jefe de almacén. Seguramente Tenaz se convirtió en amigo o alguien íntimo para sus subordinados. Pero Tenaz no podía aceptar la verdad acerca de su propia incompetencia como jefe. Llegó a la conclusión de que los robustos y corpulentos obreros del almacén le despreciaban porque su estatura era de solo 1,60 metros. En este momento, ya tenía impresa la idea, la creencia de que los demás eran culpables de su mediocridad. Se compró zapatos de gruesas suelas y adoptó la costumbre de llevar sombrero en el almacén, esto le hacía parecer más alto. Asistió a un centro de cultura física, aumentó de peso y desarrolló abultados músculos. Pero ni así los almaceneros le obedecían. Tenaz reflexionaba sin cesar sobre sus deficiencias físicas, desarrolló un intenso complejo y, finalmente, buscó consejo psiquiátrico.
Durante el tratamiento, el doctor Venado intentó ayudar a Tenaz hablándole de hombres bajos que habían alcanzado fama y fortuna. Esto deprimió más aún a Tenaz, ahora se veía a sí mismo no solo bajo, sino también fracasado. Disminuyó aún más su confianza en sí mismo, y tornóse menos competente como jefe. En las empresas, no ocurre como en el ejército, en donde alguien que tiene un grado más alto, es obedecido sin chistar. La psiquiatría, como el amor, no basta. El caso de Tenaz demuestra que, sin una comprensión del principio de Peter, la psiquiatría es un grave inconveniente cuando se intenta tratar problemas derivados de la incompetencia ocupacional. El doctor Venado desvió su atención a un detalle irrelevante, la estatura de Tenaz. No te obedecen porque eres de baja estatura. No inspiras respeto por tu apariencia física. La situación de Tenaz era, simplemente, que, dentro de la jerarquía de Ibáñez hermanos, había alcanzado su nivel de incompetencia. Ningún tratamiento psiquiátrico podía alterar ese hecho. Pero Tenaz podría haber sido consolado si se le hubiera hecho ver que su inmovilización en el puesto de subjefe de almacén no era un fracaso, sino una culminación, ya no daba para más. Con los recursos psicológicos que contaba en ese momento, ya no podría ascender. Y no son cuestiones técnicas, mucho cuentan las relaciones que tenga con los mandos superiores, la confianza que le otorgan o el simple padrinazgo. ¿A cuántos ascienden a niveles superiores solo porque son amigos de alguien que tiene más poder? Esto lo vamos a ver en toda organización. Podría haber sido más feliz si hubiera comprendido que el suyo no era un solitario ejemplo de desventura, sino que todo el mundo, en todos los sistemas jerárquicos, estaba, como él, bajo el influjo del principio de Peter. Yo creo que la comprensión del principio ayudará al análisis de todos los casos que manifiestan algún grado de incapacidad. ¿A qué nivel aspira usted llegar? Si quiere más, hallará el modo de rebasar las características prácticas que debe poseer y poner en acción inmediata, sin titubeos. Escalar en los niveles de mando, exige mayor responsabilidad y estrés, mucho estrés pro el cual un ser humano debe saber que su vida, no podrá ser una vida serena. Tampoco la percepción basta. A veces, después de conceder un ascenso, la dirección adquiere percepción y se da cuenta de que el ascendido no puede desempeñar adecuadamente sus nuevas responsabilidades. Molero no es muy eficaz como jefe de personal. Bueno, después de todo, no tenía talla suficiente para ocupar el puesto de mayor. La señorita Babel no resulta como jefe de archivos. A veces, también el empleado adquiere esta percepción y acepta su propia incompetencia para la categoría superior. Igualmente era este caso, esa percepción produce pensamientos pesarosos, pero poca, o ninguna, acción. Existe un asunto claro. Cuando se asciende a alguien entre un grupo de colaboradores, las relaciones que ellos tienen, puede ser un obstáculo. Como obedecer las órdenes de quien antes era el amigo, el compinche. Está bien, denle el puesto, pero será necesario empezar a sanear al grupo, ir cercenando la cabeza de los antiguos compañeros con los cuales se tenía el mismo nivel. Sección Percepción, caso número 2. F más alto, competente subdirector de escuela en Buenavilla, fue ascendido a director. Antes de que se terminara el curso, se dio cuenta de que era incompetente para el cargo. Pidió ser descendido. Su solicitud fue denegada. Y sigue, desdichado y resentido, en su nivel de incompetencia. Al llegar a un puesto más alto, y a veces, con un pequeño incremento salarial, es obvio que no se deseará estar ahí y pasar por tremendas inconveniencias. Incluso, se da el caso de que se contrata a un colaborador de menor rango y éste obtiene un salario mayor. Es el acabose. ¿Cómo voy a ser jefe de alguien que gana más que yo? Esto es motivo para tremendas inconformidades. Investigadores exteriores. He mencionado que la dirección y los empleados adquieren a veces percepción de la incompetencia ocupacional, pero hacen muy poco por contrarrestarla. Tal vez esté usted pensando. Pero, ¿y los tests de aptitud vocacional? ¿Y los estudios de eficiencia? Seguramente,
Observadores exteriores e imparciales pueden diagnosticar la incompetencia y prescribir remedios adecuados. ¿Pueden? ¿En serio que pueden? Volvamos la vista hacia esos expertos y veamos cómo actúan. Métodos de colocación, antiguos y modernos. En los viejos tiempos, el ingreso en la mayoría de las profesiones se hallaba gobernado por la colocación al azar, basada en los prejuicios del patrón, en los deseos del empleado o en la pura casualidad. Un aspirante acierta a presentarse en busca de trabajo en el preciso momento en que se produce una vacante. La colocación al azar todavía tiene validez en algunas jerarquías, particularmente en las más pequeñas. La colocación al azar sitúa frecuentemente a un empleado en un puesto para cuyo desempeño no tiene plena competencia. La mediocridad de su trabajo se atribuye a mala disposición, debilidad de carácter o simple pereza. Se le exhorta a trabajar con más intensidad. Se le pide iniciativa, enfocarse más en el teje y maneje del proceso. Pero se le niega autoridad, lo cual es una tremenda torpeza de la organización. Se le edifica con adagio tales como querer es poder, y si no lo consigues a la primera, insiste otra vez. Mal mirado por sus superiores, su primer ascenso se retrasa largo tiempo. Puede, incluso, llegar a creer que es indigno de todo ascenso. Denomino a este estado el síndrome de Urias-Heep. La colocación al azar se halla actualmente sustituida en gran medida por exámenes y tests de aptitud. La actitud predominante encuentra su expresión en el dicho: si no tienes éxito al principio, prueba otra cosa. Naturalmente, de nada sirve realizar tests de aptitud si se carece de una persona competente para calificar e interpretar los resultados. ¿Y son competentes en esto los responsables del área de recursos humanos? Manejando de modo incompetente, el sistema de tests no es más que una forma encubierta de colocación al azar. Pero si se los maneja competentemente, los tests de aptitud son útiles. Dispondremos de tests de aptitud general o de inteligencia que revelan la facilidad de expresión, el ingenio, la destreza para el manejo de computadoras, etc. Hay tests para oficinistas, que indican la habilidad para recordar números, copiar nombres y direcciones y cosas semejantes. Hay tests que valoran las facultades mecánicas o artísticas de una persona, la destreza física, la inteligencia social, el razonamiento científico y las dotes de persuasión. Los resultados de los tests se expresan de ordinario en un perfil, una representación gráfica de la competencia del empleado en diversas materias. He aquí un perfil de este tipo: se grafican los puntajes en una gráfica de barras y aquellos donde hay relevancia superior, indican a qué área puede ajustarse el personaje evaluado. La finalidad de estas pruebas es colocar al empleado, lo antes posible, en un puesto que utilice el más elevado nivel de competencia de su perfil. Evidentemente, cualquier ascenso será a una zona de menos competencia. No se debe colocar a un empleado al frente de una dirección para la cual no ha demostrado habilidad o preferencia. Porque esa idea, de que echando a perder se aprende, puede ser costosa para la organización. Puede ser que el responsable del área no sea un experto técnicamente, pero no debe de descuidar lo principal, que es llevar control, el seguimiento de los proyectos. Y, sobre todo, debe dársele toda la autoridad para mover las fichas dentro de su regimiento. Un jefe que tuve hace tiempo, se lamentaba de no poder meter en cintura a un subordinado que le fue impuesto por el jefe supremo de la empresa. Esto, a la postre, fue su caída, la evidencia de su mediocridad. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Artística, 30. Administrativa, 40. Organizativa, 35. Persuasiva, 80. Intelectual, 65. Musical, 40. Mecánica, 55. Computacional, 45. Sección técnicas de colocación, caso número 17. El perfil anteriormente reproducido es el resultado de las pruebas a que fue sometido C. Cierzo, joven titulado comercial que solicitó un puesto en la compañía de aire acondicionado Aquilón, Sociedad Anónima.
Observará usted que Cierzo destaca en dotes de persuasión y posee también una elevada inteligencia general. Cierzo fue contratado como vendedor y, con el tiempo, logró 2 ascensos, primero a director de ventas de distrito, donde todavía se pasaba la mayor parte del tiempo vendiendo, y luego a director general de ventas, un puesto de supervisión y organización. Observe que su puntuación más baja, muy inferior a la media, la tiene en capacidad organizadora. Esta es precisamente la facultad que ahora emplea todos los días. Tiene que ser un as para organizar, no un asno. Por ejemplo, sus vendedores son asignados arbitrariamente. Controla gente que ni siquiera él ha tenido oportunidad de seleccionar. Y si un general no elige a sus subordinados, ya está perdido. Veamos pues las consecuencias de esto. Félix Azar, un inexperto vendedor, fue enviado a visitar a 2 importantes nuevos clientes, y se las arregló para perder las ventas y los clientes. Ángel Barón, un nuevo empleado que había conseguido una impresionante lista de ventas, fue ascendido a director de ventas de distrito. Manifestó muy escaso interés por sus vendedores. Sus calculados y astutos métodos de trabajo han hecho decaer la moral de sus hombres. Cierzo cometía también errores en su trabajo administrativo. Las dimensiones y la topografía de los distritos de ventas no guardaban ninguna relación con las facilidades de transporte, el volumen de transacciones ni la experiencia y la capacidad de los vendedores. Sus informes y memorias resultan incomprensibles, y su mesa presenta un aspecto de completo desorden. Como predice el principio de Peter, su carrera ha avanzado desde la competencia a la incompetencia. Si quieren ascender a alguien, vayan y vean cómo tiene su escritorio, cómo se relaciona, qué tan limpio trae su auto, su vestimenta, cómo respeta las reglas y políticas de la empresa, con quién bromea. ¿Qué percepción tienen del empleado los altos mandos? No importa si está dando resultados, eso no es todo para convertirlo en líder. Si al empleado le interesa ascender, poco a poco se irá agenciando de prestigio y reputación. O tal vez, es bueno y solo va de paso. Evaluación de los tests de aptitud. La diferencia principal entre los empleados que han sido sometidos a tests y los que no lo han sido, es que los primeros alcanzan sus niveles de incompetencia con menos pasos y en menos tiempo. Estudios de eficiencia. Hemos visto que la intervención exterior en el momento de la colocación inicial no puede impedir la consecución de niveles de incompetencia, sino que, de hecho, la acelera. Examinaré ahora las funciones de los expertos en eficiencia que suelen aparecer en escena en una fase posterior, cuando una jerarquía ha alcanzado un elevado cociente de madurez. El cociente de madurez quedó definido en el capítulo 7. Debemos recordar, ante todo, que también los expertos investigadores se hallan sometidos al principio de Peter. Han llegado a su posición por el mismo proceso de ascenso que ha afectado negativamente a la organización que están estudiando. Muchos de los expertos se hallarán en su nivel de incompetencia. Aunque puedan advertir deficiencias, serán incapaces de corregirlas. Sección de estudios de eficiencia, caso número 8. Almacenamientos y transportes congelados. El Pingüino Sociedad Anónima contrató a Obeso y Vasallo, asesores de empresas, para realizar un estudio de su funcionamiento. Obeso y Vasallo encontraron que la organización El Pingüino no era menos eficiente que la mayoría de las empresas dedicadas al mismo ramo de negocios. Mediante una discreta investigación, descubrieron la verdadera razón por la que se les había encomendado el estudio. Varios directores consideraban que no podían influir suficientemente en la política a seguir por la empresa. ¿Qué podían hacer Obeso y Vasallo? Supongamos que dijeran: caballeros, no hay nada mal en su empresa. Son ustedes tan eficientes como sus competidores. Hay buenas razones para creer que Obeso y Vasallo temieran ser despedidos en ese caso. Tal vez pensaran que adquirirían fama de ser ineficientes expertos empresariales, solo conseguirían que el estudio fuese encomendado a una firma rival. Tenían que dar un veredicto que fuese admisible por la dirección. Bajo el influjo de esa tensión emocional, se sintieron obligados a decir:
Caballeros, existe una insuficiencia de personal, y muchos de los empleados actuales están desempeñando puestos que no les corresponden. Recomendamos la creación de varios puestos nuevos y el ascenso de cierto número de sus empleados. Una vez la organización puesta completamente en movimiento, los directores disidentes pudieron colocar o ascender a sus protegidos tal como deseaban, fortaleciendo así su influencia en diversos niveles y en diversos departamentos de la jerarquía. La dirección quedó satisfecha, y Obeso y Vasallo recibieron sus honorarios. Siempre es bueno halagar el oído de quien nos da de comer. O al menos, presentar propuestas suaves, adornadas, y que pueden ser efectivas. Evaluación de los estudios de empresa. 1. Un estudio de eficiencia debilita temporalmente, o, incluso, suspende, el funcionamiento del factor antigüedad en una jerarquía. Esto acelera automáticamente el ascenso, o facilita la colocación inicial, de los empleados que tienen impulso, o son impulsados. 2. La recomendación favorita de los expertos en eficiencia es el nombramiento de un coordinador entre dos empleados incompetentes o dos departamentos improductivos. Un estudio de los expertos en eficiencia revela que los nombramientos de coordinador, los arabescos laterales y las sublimaciones percucientes son siempre aceptables por parte de la dirección. Un sofisma muy popularizado entre esos expertos y sus clientes es que incompetencia coordinada es igual a competencia. Un sofisma es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. 3. La única recomendación que realmente produce un aumento del rendimiento es, contrate más empleados. En algunos casos, los nuevos contratados realizarán el trabajo que no está siendo efectuado por los empleados antiguos que han alcanzado su nivel. El buen asesor de empresas lo sabe, y recomienda diversos arabescos laterales y sublimaciones percucientes de incompetentes situados en altos puestos y la exfoliación jerárquica de los empleados superincompetentes que ocupan puestos ínfimos. Los asesores competentes ponen también en práctica útiles recomendaciones referentes a reglamentos de personal, métodos de producción, dinámica del color, programas de incentivos, etc., que pueden mejorar la eficiencia de los empleados competentes. ¿Qué es un arabesco? Es un adorno pintado o labrado compuesto por figuras geométricas y motivos florales que se entrelazan de forma complicada y diversa, es característico de la ornamentación arquitectónica árabe. También se la llama así a las maniobras de los gimnastas para mantener el equilibrio. Incompetencia compulsiva. Mientras revisaba profundos estudios de unos cuantos casos de competencia en los niveles superiores de las jerarquías, se me hizo patente un notable fenómeno psicológico, que voy a describir seguidamente. La competencia en la cumbre es rara, pero no completamente desconocida. En el primer capítulo escribí, dado un lapso suficiente y supuesta la existencia de un suficiente número de grados en la jerarquía, todo empleado asciende a, y permanece en, su nivel de incompetencia. Victoriosos mariscales de campo, eficaces inspectores de enseñanza, competentes presidentes de empresas y personas semejantes no han tenido tiempo, simplemente, de alcanzar sus niveles de incompetencia. Ejemplos de esto hay en todas partes, como el caso de los deportes, en donde el campeón se mantiene en la cima durante mucho tiempo, y si se retira a tiempo, permanece invicto. Pero siempre, habrá un descuido, alguien que aprovecha y demuele al campeón más formidable. Un conocido que fue ascendido, aprovechó esta situación, se aplicó y en cuanto tuvo oportunidad, se retiró para contratarse en otra empresa. Si se hubiese quedado en la misma empresa, seguramente se expondría a ser removido por alguna nueva administración, y no por incompetente, sí por cuestiones políticas. Asimismo, la aparición de un dirigente sindicalista o rector de universidad competente demuestra, simplemente, que en esa jerarquía concreta no existen grados suficientes para que puedan alcanzar su nivel. Estas personas presentan competencia en la cumbre. Nuestros archivos contienen unos cuantos destacados casos de competencia en la cumbre multimodal, individuos que podían estar en la cumbre de varias jerarquías al mismo tiempo.
Albert Einstein constituye un ejemplo de este fenómeno. Fue un pensador sumamente competente que dio a la ciencia una teoría general y especial de la relatividad. Era también manifiesto que Einstein era sumamente competente en el terreno de las modas masculinas. Su forma de peinado y su despreocupada manera de vestir determinaron una tendencia seguida hasta hoy por los jóvenes. Considerando lo que, sin esfuerzo, consiguió en el mundo de la moda, cabe preguntarse qué habría podido conseguir si en realidad se lo hubiera propuesto. He observado que estos competentes en la cumbre se sienten con frecuencia insatisfechos de permanecer en su posición de competencia, quieren más y más relevancia. Como no pueden elevarse a una posición de incompetencia, se hallan ya en la cúspide, manifiestan una acusada tendencia a pasar a otra jerarquía, por ejemplo, del ejército a la industria, de la política a la educación, del teatro a la política, etc. Y alcanzar, en el nuevo medio ambiente, ese nivel de incompetencia que no podían encontrar en el antiguo. Esto es la incompetencia compulsiva. El puesto carece de estímulo. Esto ya no es un reto para mí. Estoy realizando una actividad de niños, de imberbes, de inexpertos. Esta, con alguna variante, es la razón invariablemente dada por los componentes en la cumbre cuando están considerando dar el paso que habrá de conducirles finalmente a la incompetencia compulsiva. ¿Necesitan hacerlo? Existe, de hecho, un mayor y más fascinante estímulo en permanecer por debajo del propio nivel de incompetencia. Trataré de esta cuestión en un capítulo posterior. Se puede llegar a ser incompetente, cuando no se cuenta con la autoridad, la libertad de acomodar los recursos que apuntalan el éxito de los programas o proyectos. Muchas cosas que se ejecutan, están sujetas a la intervención de factores externos cuyo dominio pertenece a otros. Al final, la responsabilidad recae en la figura central de los procesos, aunque no cuente con la autoridad suprema de aplicar medidas predictivas. De los éxitos de las acciones, se lleva el crédito el que está por encima, pero a su vez, quien se lleva el crédito puede muy bien ser un obstructor de las mejoras, sea, el líder, el jefe es un incompetente, pero eso lo puede paliar, rodeándose de colaboradores competentes. Rodearse de las personas no aptas, es un desgaste terrible porque la amenaza de hacer realidad el riesgo, es mucha. Y tal como lo explica Peter, aquí no hay excusa, porque también para no dejar en claro cuáles son los obstáculos, y no advertir de las consecuencias, es necesario tener un nivel de incompetencia en la estrategia. Hágase un mapa del territorio, enfóquense los puntos oscuros, los que podrían atentar contra el correcto funcionamiento. Es tremenda incompetencia mental no tener delimitados los factores, por irrelevantes que parezcan. Fin del capítulo 9.